Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Estamos aquí en el programa La Palabra de la Cruz. Las bendiciones de Dios sean derramados abundantemente sobre sus vidas y la unción y el poder de nuestro Señor Jesucristo también estén con ustedes. La unción del Espíritu Santo sea arropándole y llenándole de su presencia. En los momentos más difíciles de su vida, usted nunca ha estado solo. Y si usted se siente solo, yo quiero decirle que clame a Dios y Dios va a llegar al lado suyo. Un momento de oración cambiará la tristeza de su vida. Un momento de oración cambiará el nivel de su vida. Quiero decirle de que Dios es fiel para con todos aquellos que claman a Él. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos de las diferentes iglesias que nos escuchan en toda Jinotega, de norte a sur, de este a oeste y más allá, a todos los que están ya conectados en redes sociales, en internet, ahí escuchando la radio en vivo en sus hogares. Saludos a todas mis hermanas y hermanos que están ahí en sus negocios, en sus puestos de trabajo. Ya sea en el sector público o privado, Dios continúe ministrando sus vidas. Recuerde, el trabajo que usted está haciendo, hágalo con amor, hágalo con empeño, con honestidad, y de seguro Dios traerá éxito sobre su vida. Porque cuando hay lealtad en nuestras vidas, aún en las cosas pequeñas donde se nos ha abierto una puerta para administrarla, y usted es una persona llena de temor y de sabiduría, como aquel hombre muy recordado en la escritura llamado José, Dios te va a bendecir. Dios te pondrá en lugares especiales. ¿Sabes para qué? Para dar testimonio a todos aquellos que no creen en Dios, de que hay personas que aún son fieles en esos puestos de trabajo, que Dios abre puertas. Dios es el que las abre. Aquel día José llegó al palacio después de pasar muchos años de aflicción. La aflicción terminó y Dios lo honró. No sé qué problema estás pasando, qué situación estás atravesando, cuántos años tienes de estar llevando esa carga sobre tus hombros. Pero yo quiero decirte de que Dios cambiará todo y relanzará en tu vida un nuevo comienzo. Para Bartimeo hubo un nuevo comienzo. Para la mujer del flujo de sangre hubo un nuevo comienzo. Para aquel hombre que era el hombre de Gadara, Dios le dio un nuevo comienzo. Nicodemo, siempre un hombre muy docto en las leyes, en la Torá, en las tradiciones judías, Dios le dio un nuevo comienzo. Dios asimismo el día de hoy marca un nuevo comienzo para aquel que abre la puerta de su corazón, entregándole su vida y reconociendo a Jesucristo sobre todo lo que le ha entregado. En esta hermosa mañana, bendiciones a todos mis hermanos y amigos. Saludo a todos ellos que ya están conectados. Yo quiero leer la porción bíblica en el capítulo 3 de la carta a los tesalonicenses. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos
con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hemos leído la porción bíblica en el capítulo 3 de la carta de los Tesalonicenses. Bendiciones, estimado hermano. Acompáñenme en esta hermosa hora a orar para dar inicio a este programa. Dios es bueno, Dios es fiel. Saludos a mis hermanos que ya están conectados en vivo, en Radio Chiré, y aquellos que están siguiéndonos en redes sociales. Saludos y bendiciones en el amor del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Tú has estado siempre a nuestro lado. Nunca nos has dejado, Señor. Tú has sido bueno para con todos nosotros. Gracias por el pan que pones sobre nuestra mesa. A veces hemos comido de más, Señor. A veces hemos bebido de más. A veces hemos pasado tribulaciones difíciles, pero tú nunca nos has dejado. En las buenas y en las malas hayas estado con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres glorioso. Eres un Dios verdadero. Eres un Dios que se levanta a favor de aquellos que claman y los defiende. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres grande y maravilloso. Consuela a aquellos que están pasando tribulaciones y dificultades. No solo el apóstol Pablo y todo su equipo ministerial lo estaban pasando, sino también en la actualidad hay muchos que pasan dificultades. Ayúdales, Señor, y fortaléceles. Gracias, Padre eterno. Ministra nuestras vidas, denos sabiduría, denos entendimiento. Que este programa entre allá a los corazones, a la profundidad de su alma. Que sea el Espíritu Santo tratando con ellos, renovándolos, restaurándoles y llenándoles de su presencia. Llénanos de la unción, Señor. Llénanos del fuego de tu Espíritu Santo. Renuévanos, redargúyenos. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Oh Dios mío, trata de una forma muy especial con los amigos, oyentes, los hermanos que están ahí escuchando. Bendíceles, llénales de tu presencia. Háblales, Señor, para que vivamos una vida de santidad delante de ti. Tócales sus corazones, Señor, redarguye sus mentes, que sean hacedores de tu palabra y no sean oidores olvidadizos. Que vivamos a como dice tu palabra, Señor, no por vista, sino por la fe, Señor. Oh Dios mío, no porque me digan algo, sino porque tengo la convicción que esa palabra está en la Biblia y yo la tomo y la vivo en mi vida porque Dios me ha transformado. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Llena nuestras vidas y nuestros corazones. Llena, Señor amado, a cada persona que siente vacíos en su corazón, que siente aflicción, que siente tristeza, Señor amado. Aquellos que están pasando momentos frustrantes en su vida, Señor, que no sienten deseo de levantar sus manos, que no sienten deseos de orar. Señor, yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret y ahí mandamos palabras sobre sus vidas de restauración, de sanidad.
de liberación. Oramos, Señor amado, por aquellos que están siendo atribulados por diferentes problemas, porque sus hijos están en el alcohol, en la droga, en la pega, en las malas decisiones, quizás están en la fornicación, en el adulterio, quizás tomaron un camino erróneo. Oh Dios mío, Señor, ten misericordia, Padre. Hay muchas necesidades en el corazón del hombre. Oh Dios mío, pero yo quiero, Padre eterno, de que usted trate con la vida de cada persona. Lo primordial en nuestras vidas es la salvación y la vida eterna. Que tu Espíritu Santo sea tocando el corazón de cada persona. Que tu Espíritu Santo sea tocando el corazón de cada persona que no conoce nada del Evangelio y que solo ha escuchado tu palabra o rumores de tu palabra, Señor. Pido, Señor, que tengas misericordia de ellos, los que han de ser salvos. Y los que están en los caminos tuyos, Señor, nos ayudes a perseverar en tu palabra. Nos ayudes a ser fieles a ti, a recitar la palabra en nuestras vidas, a enseñarle a nuestros hijos e instruirles en tu palabra para cuando ellos sean grandes no se aparten de tu palabra, Señor. Porque tú también nos has hecho sembradores en nuestras familias, Señor. Tu palabra permanezca en el corazón de nuestra descendencia, Señor. Hoy alabamos tu nombre y te glorificamos. Bendice a cada pastor, bendice a su esposa, Señor. Bendice a su familia, a sus hijos, Señor, que se integren a la labor ministerial, Padre eterno. Oramos para que tu poder, Señor, respalde a cada pastor, a cada evangelista, a cada misionero dentro y fuera del país, Señor. Oh Dios mío, para que usted, Padre, sea dando sabiduría en cada uno de los líderes a nivel nacional, Señor. Sea usted, Padre, ministrando y llenando sus vidas, fortaleciéndole en cualquier índole de problemas, Señor, cualquier acechanza del enemigo, Padre eterno, le sea dando la victoria sobre toda tentación, sobre toda dificultad, sobre todo plan del enemigo para bloquear la obra, Señor. Usted sea frustrando los planes del enemigo y levantándose a favor de aquellos hombres que día a día están orando, ayunando, clamando en reuniones, generando planes para el avance de tu obra, Señor. Oh Dios mío, solo tu amor, tu misericordia y tu protección, ángeles tuyos, estén alrededor de todos aquellos, Señor, que procuran el avance de tu obra, llevando la palabra a cada lugar, a cada rincón, a cada comunidad. Ahí, Señor, tu presencia sea respaldándoles. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno. Amén y amén. Bendiciones, estimados hermanos y amigos. Vamos a escuchar una alabanza que se titula Un día mejor, en la voz de Alex Zurdo. Aleluya.
Dios continúe ministrando sus vidas, estimados hermanos y amigos. Vamos a entrar al estudio bíblico de la palabra de Dios y hoy avanzamos al capítulo 2 de Romanos. La palabra de Dios nos dice así: el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Pedimos que tu palabra sea llenando cada momento en nuestras vidas, cada espacio en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Sea tu palabra redarguyendo y sea corrigiendo nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos oyentes en esta hermosa hora. La bendición tuya sea en el nombre de Jesús. El día de hoy estamos bajo el tema el justo juicio de Dios. En el día anterior nosotros estuvimos estudiando por el espacio de 2 días el capítulo 1 de Romanos. En el capítulo 1 de Romanos podemos analizar lo más interesante y revelante de ese tema, acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo fue llamado por gracia del Señor para llevar el evangelio a los gentiles. El mismo apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, aún siendo él en el pasado un transgresor de lo que es la palabra de Dios, viviendo en ignorancia conforme a los rudimentos de la ley judaica, porque él era judaizante. Entonces podemos entender, estimado hermano y amigo, de que él no creía en Jesucristo, el Verbo, la palabra, el Cordero de Dios. Esto pasó cuando él en Damasco, siguiendo a los cristianos, se pudo encontrar con Jesús por medio de una luz y cayendo al suelo. Ahí el Espíritu Santo de Dios le transformó, quedó ciego por varios días. Después un hermano de la misma congregación llegó a orar, Ananías, por él para que recibiera la vista. Este le dice al Señor: Señor, tú sabes de que esta persona sigue a la iglesia y la asedia. El Señor le dijo a Ananías: ve y ora por él, porque él me será útil en la obra. También le advirtió de que también él iba a sufrir por predicar esta palabra.
Y ahí comienza la historia del apóstol Pablo, que después que Dios lo ha llamado, comienza a escribir las cartas, aún estando en la cárcel, su perseverante amor y pasión por llevar la palabra de Dios y extender el reino de Dios a través del crecimiento de la iglesia en el Asia Menor. Aún estando encarcelado, este hombre estaba pensando en las personas que debían de ser alcanzadas por el evangelio. Dios puso colaboradores, puso personas allegadas en su ministerio. Muchas veces fue traicionado, pero muchas veces tuvo el respaldo de Dios, que seguía confirmando su avance en el ministerio al cual Dios le había llamado. El día de hoy estamos viendo los justos juicios de Dios en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos está diciendo en la carta de Romanos, es que vemos que las personas que se justifican a sí mismos van a ser juzgadas por Dios. O sea, el apóstol Pablo te dice, sí o sí, no te podrás escapar de los juicios de Dios, por lo cual resiste y renuncia a tu pecado. Eso es lo que Pablo quiere decir. El capítulo 1, versículo 28, 29 y 30 de la carta a los romanos nos comienza a decir de un número de personas que están enmarcadas en ese régimen de pecado. Y es que unos son murmuradores, perversos, fornicarios, ávaros, llenos de maldad, llenos de envidia, llenos de contienda, de engaño, de malignidades. Otros son murmuradores, dice, otros aborrecen a Dios, otros son injuriosos, soberbios, altivos, otros son desobedientes a los padres. Y comienza a decir la innumerable cantidad de acciones erróneas que tiene el hombre cuando vive en una vida impía y está alejado de Dios. Aún así, cuando Dios mismo comienza a darle a conocer al hombre de que está en un momento de pecado, de culpabilidad, en desobediencia, y ha caído de momentos donde Dios al comienzo, Adán y Eva lo tenía bajo la acción de que él iba a vivir una vida inmortal. Y la razón es esta, porque ellos no habían pecado. Cuando ellos cayeron en el pecado comenzó a desarrollarse de diferentes fases en la vida del hombre. Por el primer versículo del capítulo 2, donde Pablo es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Podemos decir aquí en este tema, en el capítulo 1, Dios reveló su gracia y su poder para justificar a los hombres llevando el evangelio, para que no tengan en aquel día algo que decir, no escuché la palabra. Este evangelio será predicado por todo el mundo, nos dice la palabra de Dios, y después vendrá el fin. Así que debemos de notar ahora en este capítulo 2 que Pablo no está hablando de la salvación. Pablo está hablando del pecado y la base de la cual Dios juzgará al hombre. Estos 6 principios no son los principios de la salvación. Estos más bien son las bases para el juicio, porque en aquel día las personas van a ser presentadas delante del trono blanco y van a ser juzgadas. Dios hoy mismo está frente a él y puedes tomar la gracia de Dios, que es un perdón de lo cual nosotros no merecemos, porque nosotros merecíamos el infierno y íbamos camino al infierno y derechito allí, hermano. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos amó, mandó a Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para morir por nosotros, para que a través de su gracia y de su amor pudiéramos gozar la vida eterna. Ahora yo te puedo decir algo. ¿Quiero ser juzgado por Dios? No, ¿verdad? No queremos ser juzgados por Dios, porque muchas veces creemos nosotros que somos perfectos y delante de Dios somos detestables por nuestro pecado. Pero yo quiero decirte que gracias a la Escritura podemos leer de que hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Y el capítulo 5, versículo 12 del Evangelio de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces podemos decir que si no tiene la vida, tiene la muerte. Así es la razón de este análisis, de esta porción bíblica. Y el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En el anterior, si no tiene al Hijo, no tiene la vida, o sea, tiene la muerte. En este dice de que si recibe al Hijo de Dios, ha pasado de condenación a vida eterna. Usted mira el factor que es aceptar al Señor en nuestras vidas y vivir en obediencia, nos trae vida eterna, pero viviendo en obediencia, rechazando al pecado. Él también nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17, el cual dice también de que el Hijo vino a este mundo, pero vino para salvarle, no para condenarle. Asimismo, el Señor da muchas oportunidades, no es como el hombre que inmediatamente te enjuicia. Él tiene misericordia de cada persona. La gracia se está terminando, sí, estimado amigo y hermano. Llegará el momento de que será juzgado por Dios. Muchas personas están partiendo de esta tierra antes de tiempo y se están yendo sin oportunidades porque las oportunidades las perdieron antes. Esto es como que si tú sabes que el bus que conduce a Managua sale a las 4 de la mañana y de ahí el otro sale a las 5. Entonces tú dices, o me voy en el de las 4 o me voy en el de las 5. Pero si usted va a hacer muchas gestiones, dice usted, perdí el bus de las 4, voy a resolver con el de las 5. Aquí ya no. Aquí la única solución que usted puede escapar de la condenación es Jesucristo. Aquí no es que usted va a decir, si yo creo en San Martín, yo voy a ser salvo. Si yo creo en María, voy a ser salvo. Aquí el único medio de escape es el Hijo de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces hay una realidad. Fuera de esta realidad, el hombre no puede ser salvo, ni por San Martín, ni por la Virgen de Fátima, ni por la Virgen María, ni por nada de las cosas extras que no están en la Biblia. La Biblia dice que solo a través del Hijo de Dios, el único que fue a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros, es que podemos ser salvos. Asimismo, el capítulo 2 de la carta de Romanos, Pablo nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Ahora podemos entender la palabra hombre. Aquí se utiliza esta frase en un sentido genérico, tanto para el hombre como para la mujer. Quien quiera que seas tú, dice la palabra. O sea, el orden general específico, según la gramática española, podemos entender nosotros de que se está refiriendo al término de hombre, de mujer, de gentil, de judío, o de judío y de griego. Asimismo, vamos entendiendo entonces cuál sería la actitud del creyente el día de hoy si las personas que han sido mencionadas en el capítulo 1 de la carta de Romanos no nos parecen tan agradables. El capítulo 1, versículo 28 al 30. Anteriormente lo pudimos leer, les pude leer esos pasajes. Entonces, esta parte no nos parece tan agradable a nosotros. Pero la palabra me dice de que yo tengo que orar por ellos. La palabra me dice que si yo amo a mi prójimo, tengo que orar por ellos. Tengo que ayunar por ellos. Tengo que pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos para que así como yo conocí del Evangelio, ellos puedan venir a los pies de Jesucristo y conocer lo que es el Evangelio. Y no tan solo conocer el Evangelio, sino de que ellos puedan también gozar de la salvación de la cual Dios me ha entregado a mi persona. Asimismo, no podemos sentir fobia hacia aquellas personas que están viviendo en un índice muy bajo, inmoral delante de Dios. Esto me recuerda la época de Sodoma y Gomorra, donde Lot estaba cerca de Sodoma. Pero era tan interesante aquello que él vino y tomó su tienda y la fue a poner más cerca a la puerta de la ciudad.
Muchas veces en nuestro trabajo estamos rodeados de personas que no conocen de Jesucristo, que tienen diferentes caracteres, diferentes habilidades, pero también tienen diferentes defectos en su vida. El Señor quiere que en medio de ese mundo donde estés, ahí practiques lo que has aprendido de la palabra de Dios, que resistas al pecado. No les rechaces, pero predícale del Evangelio, no solo con tu testimonio, sino abre la boca y predica. Alaba al Señor en medio de la oportunidad que Dios ha permitido de que tú estés en ese trabajo. Sé luz en ese lugar. Sé sal, una sal bien sazonada. Eso significa de que tú puedes en ese momento predicar la palabra. Deberíamos nosotros tener algo en nuestras vidas, como dice el antiguo himno: rescata al que perece, cuida del que muere, arrebátalos del pecado, llora por los que están errados, levanta al caído, háblales de Jesús, poderoso para salvar. Esa debe ser nuestra actitud. No podemos rechazar al pecador, no podemos rechazar al homosexual, no podemos rechazar al alcohólico. No puedes rechazar ni tirar a tu hijo a la calle aunque no lo soporte o ya no soporte las pruebas. Aunque no soportes ya la situación de su indecencia y falta de respeto. Yo te pido de que ores a Dios, porque tú no trajiste hijo para que sea leña para el fuego. No trajiste hijo tampoco para que muera en alcohol ahí en las cunetas. Ve, levántate en fe, llévalo a una rehabilitación, ponle atención a tu hijo. Acuérdate del tiempo que anduviste ahí, mujer embarazada, y lo llevabas en tu vientre. Acuérdate del tiempo que lo tuviste en tu regazo y lo amamantabas. Le cambiabas los pañales y lo cuidabas. Y tu niño creció por una o por otra situación en el camino, se torció y llegó al vicio. Y ahora no puede salir de ahí. Ahora, acuérdate, tú como padre, de que estás en el hogar. Levántense los dos a favor de su hijo nuevamente y llévenlo a lo más alto, de valorarse él, de que es importante en la familia. Muchas veces las situaciones difíciles que llegan al hogar es porque como hay situaciones adversas de las cuales nos preocupamos tanto y nuestros hijos los dejamos ahí en el vacío, a la deriva, como cualquier barco o cualquier lancha. Pero ellos también necesitan dirección. Llegan las malas amistades y comienzan a insertar los vicios. La falta y ausencia de los padres en el hogar lleva a los hijos al fracaso. Entonces, yo te pido de que cuando tu hijo cometa ese error, estimado padre y amigo, no lo tires a la calle, porque ahí se va a perder, ahí va a morir alcoholizado. No te preocupes tampoco cuando ya estés casi en agonía. Hazlo a tiempo. Llévalo a rehabilitar. Pide oración a los pastores. Llévalo a círculos de oración. Llévalo a lugares donde oren por ellos. Dios puede cambiar cualquier señal del otro sexo. Que ames, no su pecado, sino que le ames y tomes conciencia de que tu hijo está pasando una lucha espiritual. Y que esto no es normal, porque muchos creen que hagamos normal nosotros la depresión y que ya te tomas unas pastillitas y que ya se te va a quitar la aflicción. Que ya pasa que esto ansiedad y de ansiedad llega a otro momento más terrible. Esto se llama ataque de dardos del enemigo a la mente y a las emociones del ser humano. Y la única forma es la oración para reprender todo ataque del enemigo. Los insomnios forman parte de los ataques del enemigo y tú puedes decir es problema, enfermedad que me está atacando. Asimismo, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios a muchas personas que tenían problemas de ansiedad, depresión, esquizofrenia, locura, Él llegó y les liberó. Por eso quiero decirles de que no es normal todo lo que está pasando. La juventud se está agolpando en lo que es refugiándose en la droga,
en el alcohol, en la fiesta. Todo esto trae desenfreno, desencadena desobediencia en el joven y los lleva a los fracasos. Y muchos quizás podemos decir, cómo mi padre me corrigió en el pasado y yo no agarré el camino mal, porque este chaval está agarrando el camino erróneo. El pecado, hermano, ha aumentado. El pecado ha aumentado, el mover de fuerzas invisibles de maldad también se está moviendo cada día más y más. Y es necesario de que usted ore por su familia, unja a sus hijos, pídale a Dios dirección, luche por su matrimonio, luche por sus hijos, su familia, luche por cualquier circunstancia que sea a favor de que usted persevere en la palabra de Dios. No se deje vencer. El enemigo está atacando de una y de otra forma, pero yo quiero decirle que una de las formas de vencer cualquier dificultad es agarrarse de la mano de Dios. Muchas personas resultan que ellos piensan que son agradables ante Dios y no tienen pecado. Nosotros pudiéramos vernos delante de Dios, pues yo creo que no podríamos soportarnos, pero Dios cuánto nos tolera. Somos pecadores, quizás en este momento no somos perdidos porque hemos venido en arrepentimiento delante del Señor, pero ahí hay gente afuera que es un pecador perdido porque no está bajo la gracia y el perdón de Dios. El día de hoy el Señor quiere tratar con tu vida. Y lo que quiere tratar el Señor con nuestras vidas es, como yo te dije, no es que juzgues a estas personas, sino que ores por ellos, que le prediques la palabra, aunque te rechacen, aunque te digan loco, aunque te miren con desprecio. Porque no son ellos, sino es el mover de algo anormal en sus vidas. Y nosotros podemos verlo de que cada día que usted le amonesta se vuelve más rebelde. Pero la verdad es que nuestro trabajo es orar para que Dios tenga misericordia si hay alguna de esas personas que todavía pueden arrepentirse y alejarse del camino de perdición por el cual ellos están yendo. Hay muchas personas que nos han dicho a nosotros, quiero estudiar la Biblia, me gustaría que me traigas un estudio bíblico. Y luego que ellos comienzan a estudiar la palabra de Dios, ellos se van dando cuenta que Dios te ama. Ay, eso es bonito. Pero cuando dice que aborrece tu pecado, eso es lo difícil. Entonces podemos entender la verdad que la palabra nos está llevando y confrontando de que Dios me ama y me ofrece el reino de los cielos y la vida eterna. Pero que Dios odia mi pecado y Él quiere mi obediencia, porque de lo contrario, si yo hago arrepentimiento en mi vida, pero no me alejo del pecado y vuelvo a caer, entonces estoy conduciendo mi propia vida a la... El Señor no te condena, se condena porque su mismo albedrío le da la opción de escoger la vida o la muerte. Entonces asimismo cada quien elige la salvación o la condenación. El Señor no condena a nadie, pues Él no vino a condenar a nadie. Cada quien se condena por no tener el valor de refutar el pecado de su vida y decirle adiós al pecado para vivir para Jesús. El Señor, a cambio de la renuncia a los placeres de este mundo y vivir conforme a su palabra y llevar su cruz, nos ofrece la salvación eterna. Ahora insistimos en los principios del juicio. Y esto no son los principios de la salvación, porque ya te dije que el capítulo 1 está bajo la salvación y la gracia. El capítulo 2 bajo los juicios de Dios. Y las escrituras nos dicen bien claro. Cuando el apóstol Pablo llega en el capítulo 17 a los atenienses, el versículo 31 nos narra la historia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberle levantado de los muertos. Pablo habla a Félix, el gobernador, y le dice, por poco, Pablo, casi me convences. Entonces, este hombre estaba seguro de conocer la palabra.
pero había algo en él que les alaba y le ataba. ¿Y sabe qué es? A muchas personas se les hace difícil despojarse de su comodidad. Pero la palabra fue presentada por el apóstol Pablo porque él aprovechaba cualquier circunstancia para darle la gloria a Jesucristo y a través de su ministerio llevarle la palabra, ya fuera a reyes, gobernadores, emperadores, a los mismos soldados, a donde estuviera la palabra estaba siendo predicada. Aunque no le quisieran y despreciaran su palabra, a como le decían los corintios, que le era mejor que le mandaran carta porque su carta como que era más efectiva para ellos. Así el Señor nos da a conocer en el capítulo 5 de Daniel, versículo 27, de que vamos a ser todos pesados. Ahí está uno de los juicios de Dios. Aquel día el rey se volvió un rey que estaba allí en el momento de la celebración con todos los de su reino y tomó los vasos que eran consagrados o las copas que eran consagradas por los sacerdotes del pueblo judío, fue y los tomó para beber con todo aquel pueblo de su reino. Esto estaba prohibido y aquel día Dios cortó el reino de Belsasar. Asimismo hay muchas personas que van a ser cortadas porque Dios le ha dado la oportunidad para ser salvo, pero ellos la han rechazado. Esta es una de las realidades grandes. El reino del rey Belsasar, aquel día, aquella noche terminó. Él le ofrecía lo mejor a Daniel con tal que profetizara o dijera la palabra a favor de él, de lo que estaba inscrito en la pared. Pero aquello ya estaba escrito por el dedo de Dios. Dios había marcado el final de los tiempos del rey Belsasar. Asimismo, Dios te da la oportunidad. Tus consecuencias son fatales cuando te deleitas en el pecado. El rey David lo hizo deleitándose en el pecado, conociendo la ley de Jehová. Y todo fue frustrante. El pecado avanzó en él, afectó a su familia, afectó a sus hijos, afectó su vejez. Había sido concebido por su madre en pecado, pero él llegó a la extensión más grande del pecado. Y todo trae su consecuencia. Y lo podemos ver cuando él cae en el adulterio, su hijo al nacer muere. Posteriormente, su hijo Absalón se vuelve rebelde en contra de él y quiere robar el reino. Lloraba por su hijo Absalón, porque él prefería de que fuera él el que fuera azotado por Dios y no su hijo. Pero Dios así caló su corazón. ¿Sabe cómo? A través de su hijo. El dolor era más grande. Luego Amnón y Tamar. Violó a Tamar, otro caso vergonzoso y difícil. Eran los hijos del rey. Y así posteriormente hay muchas historias bíblicas de las consecuencias del pecado de líderes vinieron generando destrucción en su familia. El Señor hoy nos recuerda que a Él no se le pasa nada por alto. Él no tiene hijos mimados. Él no tiene selección de hijos. Él no selecciona nada. Él lo que quiere es obediencia, ya sea del alto, del bajo, del gordito, del delgadito, del blanco, del moreno, del chele, del que es negrito. De todos quiere obediencia al Señor, porque el pecado es pecado. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. La categoría la pone el hombre, pero ante Dios todo es pecado. Asimismo que Él quiere que hagamos arrepentimiento. Y es que vamos a ser pesados, así como lo hizo con el rey Belsasar. Que Dios nos halle dignos el día que nos llame a su presencia, para que nosotros ahí seamos hallados en la pesa exacta y no seamos hallados faltos delante de Él. Estimado hermano y estimado amigo, le damos gracias al Señor. Vamos a hacer el corte aquí de la primera parte de este estudio bíblico. El día de mañana avanzaremos estudiando los otros versículos bíblicos del capítulo 2 de la carta de Romanos. Bendiciones, estimados hermanos y amigos. Hagamos arrepentimiento delante del Señor. El Señor está a las puertas. Él quiere tu obediencia.
Él mira tu pecado, pero no es tanto el pecado el problema para Él. La dificultad es de que tú no hagas arrepentimiento. Porque para Dios no hay nada imposible. Él agarra los pecados y los arroja al fondo de la mar y te hace una nueva criatura. La razón más importante es que tú abras tu corazón y digas: Señor, ayúdame que yo no vuelvo a caer en este pecado. Entonces Dios vendrá y te ayudará, porque Él es justo y Él sabe que somos hombres de carne y de hueso, imperfectos, pero Él también le gusta que seamos justos delante de Él. Sigamos adelante, oremos a nuestro Señor y pidamos al Dios de los cielos fortaleza para prevalecer en su palabra, estar en santidad y que seamos en aquel momento hallados puros delante de Dios, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Así que sigamos predicando esta palabra, no se canse de hacer el bien, no se canse de amar al prójimo, perdone y siga adelante. Habrá nuevas oportunidades en su vida a través del perdón. El Señor nos enseñó en la Sagrada Escritura acerca del perdón. El perdón nos abre las puertas que han estado cerradas por mucho tiempo. Bendiciones en el amor del Señor. Vamos a orar y nos vamos a ir despidiendo. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que salve a todas aquellas personas que han de ser salvas, Padre eterno. Aquellos, Señor, que están llegando a las congregaciones y que necesitan ver un cambio porque están hastiados de la vida del mundo. Están hastiados del alcohol, de la droga, de la parranda, de la disco. Están cansados de tanta aflicción, de tanto problema y necesitan encontrar ahí en la iglesia una respuesta a su necesidad. Ayúdanos, Señor, a no ser indolentes con tu obra, a no ser negligentes. Ayúdanos a prestar atención a estas personas que necesitan de tu amor, necesitan de tu presencia, necesitan de tu Santo Espíritu. Oh Dios mío, Padre eterno, ayúdanos a tener pasión por las almas. Ayúdanos, Señor, cada día más. Gracias, Padre eterno, en esta hermosa hora. Gracias, Señor. Quédate con nuestras vidas y en la vida de cada uno de nuestros amigos que están ahí conectados. Quédate con ellos, Señor, porque necesitan tu presencia. Solamente tú les puedes ayudar a salir de las circunstancias difíciles de las cuales están atravesando. Oh Dios mío, gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias al Señor. Nos vamos despidiendo del programa. La palabra de la cruz será hasta el día de mañana, en otro momento, aquí compartiendo lo que es la palabra de Dios. Bendiciones. Se despide de usted su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. Hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.